Cuando inicias en este mundo del project management, empiezas a dirigir proyectos, normalmente no te platican todo, no te saben comentar los truculentos casos a los que te vas a enfrentar, a las cosas impresionantes, todo lo que he platicado contigo durante todos estos programas. Fíjate que es curioso que los proyectos rara vez se mueren por falta de software. No es una cuestión de cuántas aplicaciones tienes o cuántas puedes usar al mismo tiempo. Rara vez se mueren porque el programa no está bien hecho. Y he platicado contigo muchas veces del lado del cronograma, del lado del programa. ¿Por qué te pido que lo hagas tú? Regresa a ese programa y me están pidiendo que hable más sobre la cuestión de la integración del programa y por qué lo tienes que hacer tú. O rara vez se muere un proyecto porque faltó alguna metodología, muchos frameworks de los que ya he hablado también contigo. La mayoría de los proyectos, fíjate bien, mueren porque alguien no quiso confrontar, evitó una conversación, evitó ponerse incómodo con la otra persona, con una conversación incómoda. Y mientras más grande es el proyecto, más caro sale evitar este tipo de conversaciones. ¿Qué tal, Project Manager Descalzo? ¿Cómo estás? Buenos proyectos. Sí, fíjate que el problema nunca desaparece. Solo se hace más caro, más político, más emocional, más difícil. Hablar de este tipo de cosas no es fácil porque también una de las habilidades que tienes que mantener como Project Manager Descalzo pues es precisamente una parte de psicólogo, otra parte papá, otra parte mamá, otra parte conversador, otra parte conciliador. Pero independientemente de tu estilo, siempre vas a tener que confrontar. Y aquí es donde muchos project managers se convierten en administradores de ansiedad. Y esto no es. Ven el problema, porque además en el proyecto y en la obra todos se dan cuenta, todos lo ven. Pero nadie quiere ser el primero en levantar la mano, nadie quiere ser el primero en decir en voz alta. Y de repente empiezas a oír las que yo les llamo las frases peligrosas. Vamos monitoreándolo. Todavía estamos a tiempo. Seguramente todo se acomoda, todo cae en su lugar. No hay que preocupar al cliente todavía. Cuando a mí me dicen, arquitecto, no se preocupe, es de veras, tómenlo muy en cuenta. Cada vez que alguien les diga, no te preocupes, pongan mucha atención, por favor, porque lo más probable es que está pasando algo muy serio. Y mientras todos intentan proteger esa comodidad de estar en el proyecto en ese momento, es cuando el proyecto se empieza a hundir. Fíjate bien, he hablado de esto también contigo varias veces. Nos fundamentan ideas, pero la dirección de proyectos no está bien que te lo diga tan crudo, pero así va a ser. Muchos creen que dirigir proyectos es actualizar cronogramas. Ya me senté 2 horas, arreglé el programa, se ve muy bonito y vamos viendo qué está adelantado, qué está atrasado. Mira la ruta crítica y todos esos términos que confunden luego a los clientes, pero a la gente que sabe no. Oye, vamos a tener que tener una reunión, una junta. Oh, ¿sabes qué? Mira, estoy muy ocupado hoy y mañana, porque estás tratando de evitar el problema. Y entonces, pues vamos a hacer una cosa. Mira, la junta la mandamos para la próxima semana, si te parece bien, porque voy a avanzar así y así. Pretextos. Las minutas. No mandan las minutas. ¿Por qué? Porque en las minutas aparecen las conversaciones y los temas álgidos, ríspidos de algo que no se hizo, no se tomó la decisión, no se recibió. Estar persiguiendo pendientes constantemente. No se trata de corretear pendientes, no se trata de estar sacando punch list a lo loco, nada más porque sí. Vamos a desglosar esta área en 400 actividades para que mañana que resolvamos 10, ya estamos ahorita avanzando con un porcentaje. No nos hagamos, por favor. Y la otra es que para hacer las presentaciones hacemos unos dashboards muy bonitos. Hacemos toda nuestra presentación, queda muy bonito el dashboard y entonces esto es administración. Escúchame bien, esto es administración, no estás dirigiendo. Dirigir proyectos significa que tú tienes que estar muy atento para intervenir antes de que el problema explote, que se haga más grande. Y para hacer eso necesitas
muchas habilidades, pero una de ellas es una de que nadie quiere desarrollar, nadie quiere tomar en cuenta y trabajar en ella. La capacidad de entrar en conversaciones incómodas lo más rápido que puedas. Porque los proyectos tienen algo muy curioso. El equipo normalmente sabe, el residente sabe, el supervisor sabe, compras también lo sabe, planeación sabe, el cliente tiene sus sospechas. Todos sienten que algo va mal, pero mientras nadie lo diga oficialmente, pues todos fijen que está todo dar, esto está tranquilo, esto va, muchas veces hasta me han dicho, esto está en piloto automático. No inventemos frases. Y ahí empieza el teatro corporativo de la obra. Se convierte en una obra muy truculenta. ¿Por qué? Porque todos están actuando como si el proyecto siguiera sano. Y desgraciadamente ya empezó a desangrarse. Mira, hay muchos desastres que ya he platicado contigo en otros programas. No empiezan con un colapso así gigante. O sea, fíjate que reventó una cimbra, arquitecto, y se nos vaciaron 24 metros cúbicos de concretos de muro de contención. No, eso, bueno, eso puede ser hasta un accidente si lo queremos ver así. O algo pasó, pues, pero estoy hablando del proyecto en general, no de una tarea. Y fíjate muy bien, empiezan con cosas muy pequeñitas. El diablo está en los detalles, sí, el diablo está en los detalles y es nuestro peor enemigo. Muy pequeñitas. Pero las empiezas a ver y se empiezan a acumular. Un proveedor que ya dio señales, no está llegando a tiempo, te está mandando cosas que no son, te manda listas de compras incompletas, un diseño que todavía no está al 100% definido, y están echando rayas ahí, se ponen a rayar en la madera de la cimbra, se ponen a rayar en los muros de yeso, empiezan a rayonear por donde quiera y todo el mundo opinando. Hay que hacerlo. Tienes también un cliente, un stakeholder que sigue cambiando decisiones y no están bien documentadas. Un contratista que ya claramente está rebasado. Cuando tú ves un contratista que ya no está dando el ritmo que debe de dar, eso no nada más es una bandera roja, es una señal de alarma impresionante. Si estás viendo que la semana él tiene que hacer tal cosa y no lo está cumpliendo, no le creas que la próxima semana lo va a hacer, porque él ya saca lo que necesita con esa cantidad de chamba y está tranquilo. Y aparte, el lunes va a faltar un presupuesto que ya empezó a tensarse. Yo les hago la analogía de los presupuestos que son como un globo. Si tú le quitas, le empujas, sacas, metes, cambias la forma, las dimensiones del globo. Lo peor es que lo pinches, lo ponches. Pero si ya le empiezan a meter y a meter y a meter cosas, el globo se va hinchando, 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 hasta que va a reventar, no porque lo poncharan, sino porque fue tanto lo que le metieron que solito por naturaleza tronó. Pero ¿sabes qué pasa con todas estas cosas chiquitas? Como te digo, si le vas poniendo 2 metros cuadrados más al presupuesto, 4 metros por acá, 6 metros por allá, 8 metros por allá, en conjunto tú dices, son 2 metros, son 4, son 8, son 10, y de repente, por supuesto, como te digo, se sigue inflando el globo, se sigue inflando de todo lo que acabamos de decir, y aquí es donde aparecen precisamente todas esas cositas que no son graves, pero que nadie se atreve a decir, oye, espérame, ya estuvo bueno. No son 2 metritos, no son 4 metritos, esto se está acumulando. Porque fíjate bien, si tú levantas la mano, si tú eres el que lo dice, tiene un costo político. Sí, claro que sí. Y aquí aparece una de las peores prácticas en los proyectos. Esperar evidencia absoluta para hablar, tener todos los pelos de la burra y todas las versiones. Esto mata los proyectos, porque estás perdiendo tiempo. Porque cuando ya tienes toda la evidencia, que ya aquí, sabes que aquí ya tengo todo, normalmente ya es tarde, ya perdiste. El project manager, y sobre todo el project manager descalzo, fuerte, no espera a tener una certeza sobre, ¿no? El project manager fuerte, el project manager descalzo, no espera certeza total. Detecta tendencia,
lo que yo te decía, se van acumulando los poquitos. Y una vez que tú detectas esa tendencia, tienes que estar siempre, siempre muy atento a las tendencias de lo que está pasando en el proyecto. Y esto cambia todo el proyecto, cambia todo el juego. Te repito, dirigir proyectos no es reaccionar al incendio, es detectar el humo antes de que esto se salga de control y parezcan unas llamas que ya nadie va a poder controlar. En otros programas he platicado contigo sobre proyectos complejos. Hay proyectos complejos, hay proyectos simples, hay proyectos de muchos tamaños, de muchas formas, y también he platicado contigo que no importa de qué tamaño sean los proyectos, los problemas son muy parecidos. Por eso los problemas los tienes que aprender a atacar lo más rápido posible, porque dependiendo de la velocidad con que aprendas a confrontar, atacar este tipo de cosas que están pasando en la obra, mientras más complejo, más grande sea el proyecto y tú ya estás acostumbrado a esta confrontación, lo vas a atacar mejor, tu posición va a ser mejor. Y en este caso, esta conversación que tú tengas cambia por completo el proyecto y normalmente ocurre muy tarde. De repente pues ya se dieron cuenta, entonces con las condiciones actuales, fíjense que ya vi la tendencia y pues no vamos a cumplir. Esta frase que acabas de escuchar, que seguramente la has escuchado o la has dicho, o sea, si seguimos así, no vamos a salir a tiempo. Esta frase, muchos la retrasan semanas, a veces meses. ¿Por qué? Porque tu ego te pega, porque sientes o sienten los que lo tienen que decir, que decirles fracasar. No, en realidad ocurre lo contrario. El verdadero fracaso es saberlo y no decir nada, quedarte callado. Porque cuando retrasas conversaciones difíciles, destruyes el margen de maniobra, destruyes la confianza, destruyes la credibilidad, destruyes la capacidad de reacción. Yo le digo a mis equipos de trabajo, miren, platíquenme lo bueno, está bien, párese el cuello, díganme, el arquitecto, logramos esto y esto y esto, cumplimos no nada más el hito, rebasamos la meta, somos unas fieras, eso está muy bien y digo, muchas veces sí los felicito, oigan, pues estuvo muy bien, no bajen el ritmo, etc. Eso está bien, pero por favor, cuando pase algo malo, y malo interprétalo como tú quieras, cuando pasan todas estas cosas que estamos diciendo y ya lo detectaste, dímelo por favor. Es más importante para mí como project manager saber lo malo que echarles porras por lo bueno. Lo bueno se va a ver a final de cuentas. Y lo importante, fíjate bien, esto grábatelo o tatúatelo en algún lado, ahora que están de moda los tatuajes. Los clientes toleran mucho más un problema temprano que una sorpresa tardía. Muchísimo más, lo he visto muchas veces. Un cliente te puede manejar ajustes, cambios, porque ellos mismos lo provocan, replanteamientos, nuevas estrategias. Lo que no perdonan es enterarse tarde, porque entonces se sienten traicionados. No que los estás dirigiendo, no que estás dirigiendo su proyecto, se sienten que los engañaste. Y de veras, tómalo en cuenta por los detalles, como te decía yo. Hace poco tuve la visita de un stakeholder que es quisquilloso, vamos a llamarlo así, es quisquilloso, le gusta mucho meterse en detalle. Y cometimos un error en una escalera. A la hora de trazar la escalera, esta tiene una curva muy especial, son dos cuerpos perpendiculares, pero en el ángulo donde se juntan hay una curva muy, muy rara, muy especial. No te puedo decir que es una cosa rara, te digo, entre un círculo y una elipse, y bueno, ya sabes cómo somos los arquitectos para diseñar luego curvas raras. El caso es que la huella pegada a la curva se nos reducía muchísimo. Ya no teníamos, en este caso nos pidieron 28 centímetros de huella. Los que trazaron la escalera y la colaron comentaron que habían tomado un eje, un foco de esa curva y lo habían trazado como si fuera una escalera de caracol. Esto quiere decir, como tú lo sabes, que los centímetros de la huella en una escalera de caracol están en el primer tercio y no pegadas al poste.
O sea, por supuesto las huellas pegadas al poste son mucho más cortas que el primer tercio, que es en donde se supone que va a haber la pisada, y por supuesto son menos anchas o largas que las que están en el extremo de la escalera de caracol. Esa fue la justificación, por así decirlo. El cliente, en el momento en el que llegó y subió la escalera, no le pareció. Me dijo, no, Pepe, mira, tú me podrás decir misa y tu teoría de la escalera de caracol puede funcionar muy bien, pero esta no es una escalera de caracol. Esta es una escalera de concreto, es el acceso a la... y es la bajada de... y yo tengo gente mayor que va a subir aquí, va a estar agarrada en todo caso de este barandal de este lado, entonces hazme un favor, retrasen la escalera y háganla en el punto más crítico de 28 centímetros, por favor. Muy bien. Me la tragué, sí. La explicación podría haber sido válida, sí, también. Pero dije, está bien, el cuate tiene razón. No lo presenté como equivocación, lo presenté como que se trazó de esa manera. ¿Y sabes por qué se presentó así? Porque el diseño no estaba definido. En fin, seguimos haciendo todo el recorrido, seguimos haciendo todo lo que tenemos que hacer, atacamos otros temas, revisamos otras cosas. Y ya que veníamos saliendo de regreso, me lo dijo. Dijo, Pepe, gracias por hacerme notar este detalle de esta escalera. Porque me hubiera dado mucho coraje que siguiéramos avanzando y esto nunca se hubiera atacado y hubiéramos tenido un roce mucho más importante si no me hubieras dicho que aquí había una falla. Yo no la tomé como falla, aunque sí era una falla, a la hora de explicárselo. Pero se lo agradecí. Dije, no te preocupes, la próxima vez que tú vengas, aquí está. No les platico el tema más largo, pero nos tardamos prácticamente 15 días en retrasar esa escalera porque era un verdadero reto de geometría. Ahí mismo en sitio, olvídate de los planos nunca me los mandaron. Resolver esa escalera. Otra cosa muy importante es que hay algo muy interesante en los proyectos y en las obras. La gente termina respetando más al project manager incómodo que al complaciente. Sí. Aunque al inicio no les guste, puede ser que, te repito, tu manera de dirigir choque. Y eso está bien. Porque si no les gusta, alguien tiene que seguir manteniendo el control, porque eventualmente todos entienden algo. El project manager complaciente protege el momento. El project manager fuerte protege el proyecto. Y no significa ser agresivo, grosero, faltar al respeto. No significa ser conflictivo. Tampoco significa tirarte al drama. Lo que significa y lo que quiero decir, esto se va a convertir en un problema si no lo atacamos en este momento. Y eso es liderazgo real. Te repito, dirigir proyectos no es mantener a todos cómodos. No es eso. Es mantener vivo el proyecto. Y muchas veces estas dos cosas se contradicen. No puedes estar tú siendo la hermana de la caridad que resuelve todo y concilia todo. Tienes que confrontar. Hay empresas donde se confunde positividad con negación. Todo tiene que verse bien, todo tiene que sonar bien, todo tiene que sentirse bajo control. Y entonces empiezan a castigar al que dice la verdad. Sí, claro, tú lo has visto, es político. Y el que alerta riesgos, el que cuestiona fechas iniciales, el que cuestiona fechas de terminación, el que cuestiona fechas irreales, o sea, cuando te dicen, es que tienes que terminar, Pepe, en 4 días. Oye, es imposible acabar en 4 días. Entonces, haz lo que tengas que hacer. Pues, por supuesto que no hay 4 días que duren 72 horas. O sea, eso es irreal. Permítanme, eso no se puede lograr. No les gusta. Están acostumbrados a que te dicen en 4 días, ¿qué hacemos los project managers? Sí, claro, por supuesto, voy a verlo todo, voy a hacer todo lo que tenga que hacer y todo lo que va. Y tú te estresas, no duermes, los contratistas les vale sombrilla, ¿eh? Los pactos que tú hagas en tiempo con tu jefe, con el stakeholder, a los contratistas no les interesa en lo más mínimo, ¿eh?
El que presiona definiciones, es que si no me dicen esto y esto, y mandas 20 RFIs y sacas correos y haces llamadas, hijo, es que cómo da lata este cuate, ¿por qué insiste en 7 escalones de una escalera cuando tenemos que resolver todo el proyecto? Porque ellos no saben lo que está pasando en la obra. Y cuando tú les pides decisiones se molestan. Pero esto, poco a poco, va creando una cultura muy peligrosa. Nadie quiere ser el mensajero del problema. También les he comentado a ti, Pedro Descalzo, y a todos. Ustedes fíjense en la historia de la humanidad y fíjense, cada vez que tengan chance de ver películas, fíjense lo que pasa con los mensajeros. Al primero que matan es al mensajero. Los reyes andan allá arriba echando, no sé, broma, tú quieras. Al mensajero es el primero que matan. Y si el mensajero lleva malas noticias, bueno, es probable que ni siquiera termine de decir lo que tenga que decir cuando están metiendo un tiro. Vamos a lo nuestro. El proyecto se vuelve entonces una simulación. Reportes muy bonitos, verdes. Los equipos están agotados, las fechas son falsas, promesas irreales. Te digo, tensión creciendo constantemente, silenciosamente si lo quieres ver, porque nadie lo quiere decir, hasta que un día explota, hasta que un día tú mismo revientas por el estrés. Todos actúan en ese momento sorprendidos. ¡Ay, caray! Pero el proyecto lleva meses avisándote. Meses. Te voy a decir cómo se ve un project manager sólido, un project manager descalzo en la vida real. Y no es el que habla más bonito, ¿eh? Esto es importante. El que detecta antes, el que confronta antes, el que comunica antes, el que corrige antes y el que escala antes. Aunque no les guste, aunque sea incómodo. Porque tienes que entender algo que es fundamental. Cada conversación difícil que evitas hoy regresa más cara después. Esto es real, esto es como un boomerang. Si tú no atacas y no confrontas y lo evitas hoy, te va a regresar un trancazo. Y el problema es que no vas a hacer ni por dónde. Va a ser más caro en dinero, más caro en desgaste, más caro en relaciones, te vas a quedar mal, y mucho más caro en credibilidad. Y aquí lo importante, fíjate bien, la madurez que tú tienes como project manager descalzo no se mide cuando todo está bien, ¿eh? Se mide cuando tienes que entrar a una sala, una junta, una reunión y decir, necesitamos cambiar esto, necesitamos cambiar el rumbo, necesitamos cambiar el ritmo, necesitamos hacer algo en este momento. Esto es lo que separa a los administradores de los directores. Si estás dirigiendo proyectos, quiero que te quedes con esta reflexión. Tu trabajo no es proteger la comodidad temporal. Tu trabajo es proteger la realidad. Los proyectos no necesitan más optimismo vacío, eso viene desde el principio. Necesitan gente capaz de decir la verdad a tiempo. Te repito, aunque incomode, aunque pises callos, aunque genere tensión, aunque nadie te quiere escuchar. Porque muchas veces la conversación incómoda que estás evitando hoy es exactamente la conversación que puede salvar el proyecto. Y eso también es dirigir. No tengas miedo a la confrontación. Domina la confrontación. No grites, no hay necesidad de gritar. No hay necesidad de guardarse un puñal para guardársela a alguien que te puso 4 banderas rojas y no las pudo resolver. Te repito, lo he dicho en otros programas. Los proyectos rara vez explotan de repente. Normalmente llevan meses pidiendo una conversación que nadie quiere tener. Que estés muy bien, Project Manager Descalzo. Nos escuchamos en el siguiente programa. Buenos proyectos.